Israel ha matado al menos 12 personas en un nuevo ataque sobre población civil en Rafah, en el sur de Gaza. Entre tanto, la Corte Internacional de Justicia volvió a ordenar a Israel que garantice urgentemente el suministro de ayuda humanitaria a gran escala y sin obstáculos. Más de 1.500 muertos en lo que va de año en Haití. Es la cifra dada este jueves por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que pide acciones audaces e inmediatas para hacer frente a la situación agravada desde la renuncia del primer ministro Ariel Henry. En Argentina, los sindicatos denuncian el despido masivo de funcionarios públicos por decisión del gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo busca cesar hasta 15.000 trabajadores del Estado pese a las crecientes cifras de desempleo y pobreza. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo con la guerra en Gaza. Allí continúa aumentando el número de muertos producto de ataques israelíes. 12 de ellos en un último ataque sobre una vivienda en Rafah. Entre tanto, aunque la ayuda humanitaria sigue llegando por aire y mar, la Corte Internacional de Justicia volvió a ordenar a Israel que garantice urgentemente el suministro a gran escala y sin obstáculos. Debido al deterioro de la situación en el enclave, la CIG dictó nuevas medidas provisionales en el marco del proceso al Estado israelí acusado por Sudáfrica de cometer genocidio contra la población palestina de Gaza. Leila tiene 2 meses de vida y solo ha conocido la guerra. Nacida en la Franja de Gaza en medio de la ofensiva israelí, fue trasladada este miércoles al hospital Kamal Adwan en el norte del enclave palestino. Estamos acostumbrados a recibir casos así todos los días. Como muchos otros, sufre desnutrición por falta de nutrientes. Podemos ver que su peso no corresponde con su edad. En el norte de la franja, 1 de cada 3 niños de menos de 2 años sufre desnutrición aguda, según Naciones Unidas, que además alerta que el 70% de los gazatíes están amenazados por la hambruna que podría declararse en mayo. 40 kilómetros al sur, en Rafah, donde hay más de 1 millón de desplazados forzados, las condiciones no mejoran. El agua escasea y es necesario recorrer kilómetros para encontrarla. Las personas sufren por la escasez de agua aquí. Es una lucha para conseguir agua y jabón. Tenemos que hacer fila para todo. Desde el inicio del asedio, la ayuda llega en cuentagotas. Las agencias de la ONU que operan sobre el terreno afirman que las entregas están retrasadas por obstáculos burocráticos, la inseguridad en el enclave y el bloqueo de Israel. El gobierno de Netanyahu asegura que no impide la entrada de ayuda, pero este jueves la Corte Internacional de Justicia volvió a ordenar al Estado israelí que permita la entrada de asistencia humanitaria a gran escala y sin obstáculos para evitar cometer un genocidio contra la población palestina. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. Rusia lanzó durante la noche un ataque aéreo con drones y misiles contra regiones del sur y el este ucranianos, matando al menos 4 personas e hiriendo a más de una docena. Esto mientras Moscú insistió en su ofensiva para desgastar las defensas de Kiev. Más en el siguiente informe. Techos arrancados y ventanas destrozadas en este barrio de Zaporilla. 2 mujeres resultaron heridas por el ataque de un dron ruso. Aquí es donde dormía. Mira cuánto vidrio hay. Estaba todo en la manta con la que estaba tapado. Cuando me quité la manta cayeron todos estos cristales. La casa de este residente está ahora en ruinas y es una de las 45 casas destruidas. Me desperté y algo cayó sobre mí desde arriba. No podía respirar. Empecé a moverme y vi que el techo se había derrumbado. La cercana central nuclear de Zaporilla es la más grande de Europa. Ahora controlada por Rusia, está actualmente paralizada. Los combates en torno a ella han aumentado el riesgo de un accidente nuclear. En represalia por los bombardeos de sus regiones fronterizas, Moscú ha intensificado sus ataques en las últimas semanas, apuntando a la infraestructura clave de Ucrania, incluidas las centrales eléctricas, lo que ha causado cortes de energía. Mientras Rusia bombardeaba con drones y misiles 4 regiones ucranianas durante la noche, las fuerzas ucranianas dijeron haber derribado 26 de los 28 drones rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir a sus aliados que le proporcionen más ayuda militar, en particular sistemas de defensa antiaérea como el Patriot.
En Noticias del Caribe, este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un demoledor informe acerca de la situación político-humanitaria que atraviesa Haití. Un escenario que mantiene a la población civil bajo el yugo de la violencia de las pandillas. En medio de este desgobierno, tras el anuncio de renuncia del primer ministro Ariel Henry el pasado 11 de marzo. Marta Moya tiene el informe. Para la ONU no hay dudas, la situación en Haití es catastrófica. Así lo definió el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado el jueves. La situación es catastrófica. La corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por los crecientes niveles de violencia de las pandillas, han erosionado el Estado de Derecho y han llevado a las instituciones del Estado al borde del colapso. La violencia de las pandillas ha provocado en la nación caribeña más de 1.500 asesinatos en lo corrido del año y 4.451 solo en 2023. Otras tantas miles de personas han sido linchadas, quemadas vivas o apedreadas, incluso asesinadas en sus casas en represalia por presunto apoyo a la policía o a pandillas rivales. Las pandillas siguen utilizando la violencia sexual para brutalizar, castigar y controlar a la gente. Algunas mujeres son obligadas a mantener relaciones sexuales abusivas con miembros de las bandas. Además, se sigue utilizando la violación de rehenes secuestrados para obligar a las familias a pagar rescates. Las bandas criminales dominan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, e insuflan terror a los locales. En paralelo, el Consejo de Transición, nacido tras el anuncio de renuncia del premier Ariel Henry, publicó en la víspera su primer comunicado luego de 17 días. Juntos ejecutaremos un plan de acción claro destinado a restablecer el orden público y democrático mediante el restablecimiento de la seguridad de las vidas y los bienes de la población, el alivio de la pobreza y la realización de elecciones libres, así como las reformas necesarias para el progreso de la nación. La ONU pide control de armas y una misión multinacional para traer de vuelta la calma, mientras el desgobierno es la ley predominante estos días en Haití. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, culminó una gira de Brasil por 3 días. Junto a su par brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, se comprometió en la defensa de la Amazonía y firmaron acuerdos de cooperación en términos de defensa. Al tiempo aseguraron que los impedimentos para la inscripción de la candidatura de la opositora Corina Lloris en Venezuela son graves. El brasileño dijo que el hecho de que Lloris no haya podido inscribirse como candidata es algo que no tiene explicación política ni jurídica y agregó que quiere una elección con la participación de todos. Y nos vamos ahora hasta Argentina, en donde los sindicatos están denunciando el despido masivo de funcionarios públicos por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto como parte de los 15.000 anunciados por el Ejecutivo, cifra que espera completarse en los próximos días, algo que preocupa en un país en donde han aumentado las cifras de desempleo y pobreza en los últimos meses. Nuestro corresponsal, Natalia Ocosoy, nos amplía desde Buenos Aires. Milei había dicho que serían unos 70.000 los despidos en el Estado en estos días. Luego, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que en realidad 70.000 era el número que se estaba estudiando, pero que iban a ser unos 15.000 los despidos en estos días. El miércoles comenzaron a ser notificados miles de trabajadores del Estado en más de 20 reparticiones de que estaban siendo despedidos o de que sus contratos no eran renovados. Sobre todo hay mucha gente que tiene una modalidad de contratación de contratos de renovación habitualmente anual que no está siendo renovada. El sindicato, uno de los sindicatos de trabajadores del Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado, dijo que como medida de fuerza, una vez terminado este fin de semana largo, que comienza el jueves y termina el día martes, como medida de fuerza proponen hacer una suerte de ingreso masivo a las reparticiones del Estado. Hay un punto que es interesante. El presidente Milei, el gobierno de Milei está haciendo estos recortes. No está claro bien para qué, más allá de reducir el gasto. No está claro si tiene que ver con generar eficiencia o no en el Estado. Y en este sentido es importante recordar que Milei ha dicho que el Estado, según su punto de vista, es una suerte de organización criminal, y también dijo que el Estado está en la base de todos los problemas. Y cerramos en Sudáfrica, en donde el Departamento de Transporte informó que el accidente de un autobús en el norte del país dejó al menos 45 fallecidos. Solo un niño de 8 años sobrevivió a este accidente. Según las autoridades, el autobús transportaba peregrinos desde Botswana hasta la ciudad sudafricana de Moria, cuando el conductor perdió el control y chocó contra las barreras de un puente y las pasó por encima.
Así cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.